Buenos días a todos. Hoy yo quiero hacer una analogía, un análisis. Y quiero hablarles de 4 profetas, cada uno en su tiempo y sus logros y su misión. Le quiero hablar del profeta Isaías, luego el profeta Jeremías, pero también le quiero hablar de Elías y de Eliseo, que fueron en su tiempo diferentes profetas. Fueron en su tiempo. Por ejemplo, el profeta Isaías fue profeta de Dios a través de 3 reinados, 3 generaciones. Urías, Ezequías y Manasés. Este último, Manasés, fue quien mandó a cortar por la mitad a Isaías, porque el mensaje de Isaías era que estaban en contra de la idolatría, de la desobediencia, de la corrupción que había en aquella época, en esos 3 reinados. Nunca se cayó, y el que se colmó fue Manasés, hijo de Ezequías, quien lo sustituyó en su reinado y lo mandó a cortar por la mitad, porque seguía hablando de Dios. Y eran reinados judíos del pueblo de Jesús, ese rey que mandó a cortar a Isaías. Luego lo continuó, porque Jeremías no fue quien sucedió a Isaías. Quien sucede a Isaías es uno de sus 2 hijos. Incluso hay un hijo de él, de Isaías, que tenía el nombre que traducido al español era saqueador, ladrón, le gustaban los motines. Pero había otro que salió, que no lo menciona la Biblia, nunca lo menciona en su nombre, en el mismo libro de Isaías, que fue el sucesor de Isaías y siguió hablando después que el rey Manasés mandara a cortar a Isaías por la mitad. Luego vino entonces Jeremías, o el profeta llorón, que siempre hablaba de lo mismo, pero lo que asimila, que tiene similitudes en sus prédicas en contra de las cosas malas, era que estos 2 profetas fueron de los primeros que comenzaron a hablar del Mesías, de Jesús. No fue Juan el Bautista, no. Juan el Bautista anunció la llegada de Jesús, pero lo primero que comenzaron a hablar de que había una promesa de Dios, de parte de Dios, de restaurarle el pecado, fueron Isaías y Jeremías. Jeremías murió, dice, no registra la forma en que murió Jeremías, sino que dicen que en Egipto ya los judíos, en desobediencia, que se le andaban escondiendo a él y le tenían odio porque hablaba de la palabra de Dios. Oiga, lo mataron los mismos judíos en Egipto a Jeremías. Luego tenemos la historia del profeta Elías. ¡Wow! Profeta de fuego. Este que mandó a los Baales a que le oraran a su Dios para que le diera fuego a un holocausto que ellos montaron y no pudieron. Dice que habían unos 900 de los Baales, todos orando para que bajara y cogiera fuego el altar. Luego Elías solo oró a Dios, pero antes de orar a Dios le mandó que mojaran la leña y luego que le echaran 7 veces más agua a la leña, y oró a Dios y el fuego bajó. Esto es tener fe, esto es tener decisión. Luego vino la sucesión de Eliseo, que fue que sucedió a Elías. Elías no, según la Biblia, no se conoció muerte de Elías. Se conoció que bajó un torbellino y Elías desapareció. Y que Eliseo, sucesor de Elías, este sí sufrió también. Este fue muerto por lepra. Entonces aquí es donde viene el contexto de hoy, del mensaje de hoy, que significa, que dice el mensaje hoy, el deseo del hombre versus
la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que estos hombres, si lo hubiesen puesto a elegir o a reclamarle a Dios, tenían que morir en paz en su cama porque trabajaron para Dios? Pero así como Dios diseñó el plan de Jesús, todo lo que iba a pasar, y no se paró nunca, pasó como estaba escrito. Así es el plan de Dios con todo el mundo. A veces nosotros le pedimos a Dios algo y Dios no nos lo concede. Sin embargo, muchas veces no le pedimos nada y Dios nos lo concede. Y qué contentos nos sentimos cuando nosotros no estamos esperando un regalo de un aire acondicionado, de un vehículo, de una herramienta de trabajo y nos llega, ¿eh? Y qué triste, y comenzamos muchas veces a cuestionar a Dios cuando nosotros queremos algo y Dios nos lo da. O si tenemos algo que Dios sabe que nos va a hacer daño al final y nos lo quita. Dele mente a eso. Esta es la realidad de la vida. No por eso tenemos que apartarnos de Dios. Hay que dar gracias a Dios porque aún lo que somos no es de nosotros. Ustedes no saben de dónde salió su material de piel, su voz, su capacidad de comer, de beber, de hablar, de reírse. Todo esto no es de nosotros. Eso pertenece a Dios. Téngalo presente. Dios le bendiga, Dios le guarde y humilde siempre.